Amazing Digital Circus, además de ser una serie que ha traumado a muchos, es una serie que ha dado mucho de qué hablar al respecto de su trama y los mensajes que tratan a dar a entender sus episodios. En este año 2026, el día 19 de junio se lanzó lo que se podría decir el último y noveno episodio de esta serie, y que tras analizarlo, nos deja mucho de qué hablar. Pero en este video no hablaré del episodio o qué me pareció, pues nos habla del porqué de ciertas cosas. En este video me enfocaré en analizar un personaje que recientemente se ha ganado el odio injustificado tanto por la gente del fandom como gente fuera de él, y hablaremos del por qué este odio es injustificado y por qué este personaje es el más real o humano de toda la serie. Antes de empezar les recordaré el formato de la serie análisis de personaje. Primero contaremos su historia y luego lo analizaremos a profundidad para llegar a la conclusión de que si se merecía o no el destino que tuvo, así que comencemos. Algo que la gran mayoría de fans ignoran es que Jax tuvo una infancia bastante desgraciada y horrible, y esa es una de las muchas razones por las que se convirtió en el personaje que conocimos. Leroy Mateo nació entre 1990 o 1995, en el estado de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Nació en una familia disfuncional y tradicional, ya saben de qué clase de familia estoy hablando. En su casa jamás se llevó bien con su familia, su padre, quien era un hombre frío, era distante con él, siempre le hacía ver de manera explícita que no era suficiente para él, lo cual era el origen de muchas discusiones entre sus padres. Es posible que el padre de Leroy haya sido un veterano de guerra o haya sido militar, por lo que al ver que su hijo no encajaba en los estándares masculinos esperados se deslindó emocionalmente de él. Pero quien realmente sí tomó esto mal fue su madre, pues la madre de Leroy, quien podría competir contra Margaret White para ver quién es peor madre, se lo tomó bastante mal, así que comenzó a castigar a su hijo por simplemente ser quien es, con castigos que equivalen a los de Ruby Franklin. Obsesionada con la forma de actuar de su hijo, lo castigaba en el patio trasero de su casa donde tenían un pequeño maizal, ahí lo obligaba a pasar horas bajo el sol arrancando maíz o recolectando vegetales para hacerlo más fuerte. Cuando Leroy lloraba por algo, era castigado siendo obligado a comer vegetales en mal estado, sobre todo, maíz rancio, causándole daños físicos horribles. De niño Leroy también tenía una pequeña obsesión con la película de Disney de Little Mermaid o La Sirenita del año 1989, un gusto que claramente él mantenía en secreto para que sus padres no lo castigaran. Cuando Leroy cumplió 14 años, su padre, harto de él, decidió divorciarse de su madre y abandonarlos para siempre. A partir de ahí la madre de Leroy volcó toda su furia contra él, haciéndole creer que su existencia era un error, y lo mandó a un campamento militar, o conductual, que como dato curioso, hoy en día en varios estados de mi país son ilegales o ya están siendo regulados. Esto obviamente no lo ayudó y solo empeoró más y terminó de quebrar a Leroy. Es posible que en la escuela secundaria a la que fue él también haya sufrido de bullying severo, pero el punto de inflexión llegó cuando Leroy le confesó a su madre su más profundo secreto. Padecía disforia de género. Su madre obviamente lo rechazó, lo humilló aún más y le lanzó insultos. Cuando finalmente se calmó, trató de abrazarlo, pero Leroy, quien estaba completamente deshecho y destruido psicológicamente, la empujó fuertemente en defensa propia, haciendo que se golpeara la cabeza contra la mesa. No se sabe hasta ahora si la madre de Leroy está muerta o no, pero solo diré que fue merecido y justificado. Leroy, al darse cuenta de lo que hizo, salió corriendo de su casa, robó el auto de su madre y jamás regresó. Vivió en las calles un tiempo hasta que de alguna manera encontró el casco de realidad virtual en un callejón y se lo puso, dejando de existir. En el año 2013 o 2014 fue el año en que Leroy llegó al circo convirtiéndose en Jax. Cuando él llegó su actitud era muy asustadiza, hostil y confundida. Su primera reacción, gracias al estrés postraumático que venía cargando desde el mundo real, fue alejar por instinto a los que trataban de acercarse a él, o bueno, a casi todos.
Antes era tímido y reservado, Ribbit y Cosmo trataron de acercarse a él de poco a poco, sobre todo Ribbit, quien comenzó a acercarse y ganarse su amistad. Llevó mucho tiempo hasta que en una aventura finalmente Ribbit pudo hacerlo reír. A partir de ahí los dos formaron una gran amistad, siendo bastante cercanos, pues la forma de ser de Ribbit encajó perfecto con la de Jax. Ambos solían molestar a Cosmo y hacer aventuras juntos como equipo, incluso lograron empezar a tener sentimientos románticos entre ambos. Pero un día, todo eso cambió. Una noche que ambos estaban compartiendo secretos, Jax le confesó a Ribbit su vida y el arrepentimiento que sentía por no regresar a ver qué pasó con su madre. Ribbit por su parte, le contó que se arrepentía de no volver a hablar con sus padres. En todo ese tiempo Ribbit lo escuchó sin juzgarlo, lo consoló y le regaló su propio moño, como un símbolo de confianza mutua, pero después de darse cuenta de lo que había hecho, Jax se arrepintió y comenzó a alejarla, temiendo que Ribbit pudiera usar la información que Jax le dio en su contra, así que Jax comenzó a aislarse de ella, empezó a negar lo que pasó esa noche, lo que tuvieron e incluso a negar su amistad. Eso extrañó a Ribbit, quien trató de disculparse con él por cualquier error que ella pudo haber cometido, pero Jax solo seguía alejándola y veía sus acercamientos como una amenaza y la alejó cada vez más. El punto de inflexión llegó en medio de una aventura llamada Chill Fellas. En ella Jax le gritó con crueldad que ni ella ni Cosmo eran sus amigos. Finalmente Ribbit colapsó, no pudo lidiar con el rechazo de Jax, ni con el encierro del circo, así que se abstrajo y Cain tuvo que mandarla al sótano y Jax jamás la volvió a ver. Después de eso Jax comenzó a sentirse sumamente culpable por provocar la muerte de su mejor amiga, así que desarrolló una especie de filofobia, desarrollando una actitud fría y cínica por el miedo de encariñarse como lo hizo con Ribbit. Tras la abstracción de Ribbit, Agatha primero trató de acercarse a él, pero Jax estando muy afectado por el dolor, la alejó a la fuerza, y aprovechando su amabilidad incondicional le hizo jurar en voz alta que nunca más nombraría a Ribbit de nuevo y a partir comenzó a maltratarla de maneras más rudas. Luego de eso llegaría Gangle, a quien Jax nombró con ese nombre para que combinara con su actitud patética. En un principio quiso usarla como un reemplazo a Ribbit, pero al darse cuenta de que Gangle es una persona sensible, decidió maltratarla para que ella lo odie, para evitar el dolor de que cuando se abstraiga, él deba volver a sufrir. En cuanto a Cosmo, trató de consolar a Jax, pero este lo alejó de la misma forma agresiva que a Ribbit, así que quien no pudo lidiar con la pérdida de su amiga y con el reto de no poder culpar a Jax con lo sucedido, comenzó a obsesionarse con la idea de salir del circo, ya que al desmoronarse su grupo de amigos, Cosmo ya no veía razones para seguir en ese circo. Un día en particular, Cosmo le confirmó a Jax que halló la salida, pero Jax lo llamó loco y le pidió de manera irónica que siguiera delirando, algo que alimentó la locura y desesperación de Cosmo. La tragedia volvería a tocar la puerta de Jax en el 2017, el día en que Abigail Brooks, o también conocida como Pomni, llegaría al circo. En medio de la intro, desde que Pomni llegó, Jax la convirtió en el centro de sus burlas también, riéndose de que ella pensara que todo era un sueño o pesadilla, así que en consecuencia Jax decide mandarla a ver a Cosmo, ya que de alguna manera pensaba que ambos se llevarían bien, pues ambos compartían la misma locura y obsesión por escapar del circo, por lo que él y Agatha guían a Pomni hacia la habitación de Cosmo, y Jax al tener la llave la abre. Ya explicaré el asunto de las llaves más tarde. Pero para su horror, al abrir la puerta, Jax se daría cuenta que la desesperación y los delirios de su amigo lo llevaron al límite, la abstracción. A partir de ahí Jax quedó internamente destrozado, pero obviamente no lo mostraría, así que en sentido bromista, tomaría la bola de bolos que había en su habitación y salió corriendo del pasillo, dejando a Agatha y a Pomni a merced del abstraído Cosmo. Una vez que Jax estuvo lo suficientemente lejos de los demás, se aisló por completo. Ver a su único amigo restante le afectó tanto que estuvo a punto de llorar, así que recordando todos los maltratos psicológicos y físicos de su madre, se repitió a sí mismo las frases que su madre usaba para castigarlo, para reprimir su dolor y acto seguido, para atacar a los eslabones más débiles del circo, siendo Gangle y Kinger golpeándolos con la misma bola, tirándolos a ambos al sótano. Es posible que también haya tirado la bola ahí para olvidar ese dolor. A
A partir de ahí, Jax trató de comenzar a hacerse más cercano con Pomni. Al tener la herida de haber perdido a sus amigos, trataría de usar a Pomni como un reemplazo de ambos, intentando acercarse a ella en momentos serios o solo para saludar, pero él comenzó a hacerse más cercano con ella al punto de incluirla en sus aventuras como en President Pomni, además de decir que ya estaban entablando una amistad, pero eso no duraría mucho, pues Dragata, quien quería proteger a Pomni de una abstracción, trataría de alejarla de Jax, advirtiéndole que él solo quería corromperla, así que los dos comenzaron a hacer una especie de discusión por ella en medio de una aventura, en la que Jax comienza a sentirse abierto con Pomni, pero eso se acabaría cuando Dragata le dice a Pomni que Jax ya no tiene amigos, pero al ver que había roto su promesa, se disculpó con él y trató de evadir el tema, y todo empeoraría en el partido de softball donde después de ser vestido de sirvienta, Jax trata de actuar normal tras y después de haber tenido un ataque de ira. En un momento, él y Dragata volverían a discutir por Pomni y Dragata finalmente se disculpa por mencionarle a Ribit. Luego de eso Dragata y Pomni comenzaron a distanciarse más, algo que Jax aprovecharía para acercarse más a Pomni, tratando de ponerla de su lado, diciéndole que debería olvidarse de su yo real, que ahora son arquetipos y luego cantando con ella para sacar a Sumbul de su habitación. Todo parecía que apuntaba a una amistad nueva para Jax, pero después de que Sumbul los dejara un corazón en el juego de las armas, y Pomni fuera a enfrentarla sola y Jax se queda solo, él mira la habitación de Ribit y su mecanismo de defensa se pone en alerta ya que el estrés postraumático de haber perdido a sus amigos lo ataca pero más fuerte, así que se vio obligado a alejar a Pomni, algo que ella no aceptaría y después de una agresiva pelea, Jax desbordado emocionalmente le grita lo que puede con crueldad refiriéndose a todos como sus juguetes, y diciéndole que si convivió fue para que les doliera. Pero cuando se calma le pide que lo deje de juzgar, y se aleja de ella con una visible expresión de cansancio emocional y arrepentimiento. El día que Pomni descubrió a Eibei y este reveló que podían hallar la salida del circo, esta decidió ir a la habitación de Jax para averiguar si tenían la llave del cuarto chino de Kein. Jax se mostró completamente escéptico durante todo el proceso de búsqueda, pero Pomni trató de mantenerlo esperanzado y tranquilo. Una vez que llegaron a la oficina de Kein, las emociones de Jax comenzaron a desbordarse cada vez más, el haber tenido con anterioridad síntomas de abstracción, y estar al borde de una antes de que Pomni lo buscara, lo estaban llevando al límite. Ver la esfera que contenía la aventura Chillfellas, la aventura donde él y Ribit discutieron por última vez y rompieron su amistad para siempre, lo hizo despertar toda su culpa, tristeza y miedo de vuelta, convirtiendo su cabeza en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallaría. La primera detonación llegó en la consola cuando tuvieron las opciones para irse o quedarse en el circo, ver los botones y saber que todo estaba en manos de los demás. Que una sola decisión los afectaría a todos. Hizo que su cabeza recordara y tuviera flashes sobre su vida humana, sus acciones, saber que posiblemente mató a su madre y que si salía de esa prisión digital pasaría su vida en otra prisión real, en la que posiblemente no sobrevivirá, lo llevó a la decisión instintiva de presionar el botón rojo que los mantendría en el circo para siempre, solo para enterarse que todo fue obra de Kein, que todo fue un plan, una aventura creada por Kein, que todo fue una mentira, solo aumentando su paranoia y desesperación al saber que ahora Kein puede meterse en sus cabezas y recuerdos. La salsa estúpida, ser vegano, incluso que sus nombres y apariencias tienen un significado. Y lo peor es que incluso Jax admitió que por un momento creyó que todo era real. Su salud mental no hizo más que empeorar a partir de ahí. Después de que Kidhead les confirmara que todo esto era real, el desplome psicológico de Jax solo aumenta, al saber que posiblemente le arruinó la vida a personas reales como Ribit y Cosmo, a quienes posiblemente también mató en la vida real, y el eventual castigo de Kein no hizo más que empeorarlo. Al estar expuesto a sus traumas, fue algo brutalmente perturbador ser desollado tanto mental como físicamente, siendo desgarrado y despojado de la ropa y la piel de una manera brutal, algo que no haría más que empeorar después de que Kidhead confiesa que borró a Kein y que todos son parte de un escaneo mental. Es ahí cuando la mente de Jax colapsa por completo, saber que solo es una copia digital de una persona real, que dejó de ser hacía años, que dejó de ser un humano y ahora solo es lo que él mismo dijo, un arquetipo que refleja lo peor de su yo humano.
Sufrió un ataque violento que casi lo hace lastimar a Kinger, pero sería detenido por Pomni y Agatha, pero una vez que se calmó, solo hizo la segunda cosa que mejor sabía hacer. Aislarse. En un momento Jax habría querido acercarse a Pomni para decirle algo, tal vez abrirse con ella, poder contarle lo que sentía, pero no pudo hacerlo. El dolor, el vacío, la tristeza y la culpa eran suficientes para no poder pedirle ayuda. Así que se alejó, cansado y emocionalmente agotado que finalmente la bomba de tiempo estalló, su mente colapsó y no aguantó más, cediendo finalmente a la abstracción. Pomni, quien no pudo perdonarse al ver a Jax abstraído, decidió ella misma ayudarlo cuando los demás ya se habían resignado, así que recordando la estrategia de Kinger, se quedó a oscuras con él, y entró a su mente, encontrando primero las variantes de qué hubiera pasado si diferentes personajes se hubieran abstraído antes de él y cómo él lo hubiera enfrentado. Con Agatha hubiera liberado su lado más violento y sádico, con Sumbul se hubiera vuelto más abierto sobre su disforia en sentido irónico, y con Gangol siendo más bromista y lunático. Para luego llegar a un bar donde encontraría las 4 variantes que forman la personalidad de Jax. Y luego de que la personalidad más amable y vulnerable de Jax le entrega la llave de una puerta faltante, Pomni la abre y ve toda vida de Jax en el circo frente a sus ojos. Finalmente Pomni lograría ver al verdadero Jax, quien estaría parado frente a un faro, quien le pide que pare de ayudarlo, que ella ya sabe la verdad ahora y que sabe que es una basura, pero aún así Pomni se acerca, lucha contra la resistencia de Jax y lo abraza. Ahí finalmente Jax cede al dolor que siente, y se rompe, llorando por primera vez frente a Pomni, mientras ella lo sostiene y lo escucha. Jax llora disculpándose por sus acciones con arrepentimiento, admitiendo que él mismo merece lo que le está pasando, le pide a Pomni que se aleje de él, que él no merece que lo amen, pero aún así Pomni se queda con él, tratando de salvarlo, algo que eventualmente no lograría ya que Sumbul y los demás lograrían rescatar a Pomni antes de que ella sea afectada por la abstracción también. Y a pesar de que no pudieron rescatar a Jax de la abstracción, elegirían ayudarlo, construyendo una carpa improvisada entre todos para mantenerlo en un entorno controlado. Incluso al final de la serie se nos revela que Pomni sigue sin darse por vencida con él y lo visita muy seguido en la carpa. Concluyendo así la trágica historia de Jax. Algo que ha caracterizado la polarización del fandom tras el final de Digital Circus es que algunos retrataran a Jax como un monstruo irredimible o con redención forzada, y otros lo defienden. Pero ambos están de acuerdo que no piensan en cómo la psique de Jax estuvo tan afectada gracias a su infancia traumatizante o maltratos de parte de su madre. Hay personas demasiado tercas hoy en 2026 que no quieren confrontar el hecho de que el maltrato y abuso infantil puede quebrar fácilmente la mente de un niño. A continuación dictaré el análisis hipotético psicológico de Jax. Digo hipotético porque no soy psiquiatra, así que la siguiente información solo es parte de headcanon sin mi interpretación. Disforia de género. Jax tiene disforia de género y es transgénero. En la escena donde Jax y Rivik hablan, Jax le confiesa a Rivik su mayor secreto y ella le da su moño en señal de comprensión, algo de lo que eventualmente Jax se arrepiente. La disforia de género es un término hacia la gente que siente frustración o insatisfacción por el sexo que se le asignó, además de disgusto por su cuerpo y género. Este malestar no solo se limita a su cuerpo, sino también a las expectativas sociales y su forma de relacionarse. Jax en ese caso desde que fue humano, siempre se sintió incómodo con quien era y lamentablemente la vida lo obligó a ocultarlo, pues después de que él le contó a Rivik su secreto trata de hacer como si nada hubiera pasado, como si eso fuera falso al grado de decirle a Cosmo que si Rivik le comentaba algo, era mentira. Gracias a los maltratos que sufrió, tuvo que ocultar y enterrar esa parte de sí mismo para evitar más rechazos. Por eso cuando en el episodio 5 él y Pomni hablan de sus avatares, Jax se define como la perfección, la forma perfecta de un hombre, y el pináculo de la masculinidad, en la necesidad de convencer a Pomni y a los demás que su apariencia cumple con los estándares sociales que se le exigieron en el mundo real, cuando ese era el menor de los problemas de todos, quienes tampoco eran muy felices con sus avatares. Aunque Kane haya elegido los avatares gracias al escaneo mental, es posible que hayan sido avatares predeterminados creados por Scratch en un número limitado antes de que Kane los desarrollara, y que el programa solo le asignará a la persona que coincidiera con sus características mentales.
En el caso de Jax es una contradicción, pues si lo notas bien, su paleta de colores consiste en rosa, morado y amarillo, colores que errónea y estereotípicamente se cree que son para niñas o son femeninos. Su complexión física no es muy diferente, es abiertamente delgado, alto, y emula una silueta completamente alejada de lo que se cree que un hombre debería ser, mostrando que su avatar es un reflejo de su verdadera identidad y naturaleza reprimidas que trata de compensar con su actitud. Resaltar ese último detalle también es importante, además del animal que es, el conejo encaja perfectamente con su actitud tan contradictoria, pues los conejos son animales indefensos y presas de otros animales, algo que se relaciona bastante bien con Jax, quien a pesar de tener esa coraza dura y de bully, él en el fondo usa eso como mecanismo de defensa para no mostrar su naturaleza vulnerable, asustada y ansiosa, y eso se ve cuando las cosas se ponen difíciles y él dilata los ojos como los conejos cuando ven a un depredador, quienes dilatan los ojos con tal de hallar una salida. Otra pista que nos reveló que Jax tenía disforia de género se ve en el episodio 9 cuando Pomni entra a la puerta de qué hubiera pasado si Sumbul se abstraía, y esto es importante por dos razones. 1. Jax trataba de la manera en que lo hacía a Sumbul porque tenía una profunda envidia de que Sumbul pudiera cambiar sus partes a voluntad propia. Él sabía que Sumbul no tenía ninguna satisfacción por su avatar y que odiaba su aspecto, pero odiaba el hecho de que Kane le entregara una caja para cambiar su cuerpo a voluntad, mientras que Jax estaría condenado a permanecer con ese avatar el resto de su vida. Por eso tenía sentimientos hostiles que se reflejaban en indirectas sarcásticas hacia ella. 2. El miedo a la vulnerabilidad de Jax no lo dejaba verse como él hubiera querido, por eso en la fantasía en que Sumbul muere, Jax ahora empieza a abrazar su lado femenino, ya que ahora que Sumbul se había ido, y recordemos que ella fue la primera en burlarse del atuendo de sirvienta y con quien más se había enojado Jax después de Ganol, por simplemente un comentario, así que si Sumbul moría nadie más se burlaría de que Jax ahora pudiera usar ropa con la que él se sintiera más cómodo. Jax en el fondo le encantaba usar ese atuendo y por eso tiene una variante con ese traje, pero no le gusta admitirlo porque hacerlo estaría aceptando su disforia, su identidad de género, la cual él mismo se obligó a rechazar. Por eso le dice a Pomni y a los otros dos Jax del bar que usa el traje en sentido irónico para hacerle ver a la gente que no le importa. Y aquí quiero hacer énfasis a una escena importante. ¿Recuerdas la puerta del funeral de Sumbul? Aquí sucede algo curioso, cuando Sumbul muere, Jax siente que ya es verdaderamente libre de la única persona que no lo toleraba y que lo confrontaba realmente, además de quien se burló de él en el momento que lo disfrazaron de sirvienta. Jax se siente libre de mostrar su lado más femenino y aprovecharse de Ganol también. Pues además de usar el traje comienza a coquetear con ella, diciéndole que no debe fingir que a Ganol le encanta verlo así, y luego termina el coqueteo pidiéndole que vaya a su habitación luego del funeral, acabando la escena con Ganol gritándoles a todos que regresen a trabajar. Aquí tengo dos teorías algo perturbadoras. Una. Jax sentía deseo y atracción sexual por Ganol y ahora que Sumbul, quien siempre se ponía a su nivel y lo retaba, ya no está, busca consuelo en alguien a quien trata mal, en alguien sumisa y quien no pueda ponerse a su nivel para revelarle quién es, así como Aridit, y para luego buscar consuelo físico que sabe que nadie más le podrá dar. La segunda es un más perturbadora, pues aquí Jax traspasaría el último límite que jamás traspasó con Ganol, pues ya había superado con ella todos los abusos excepto uno. Es posible que la mente desquebrajada de Jax haya fantaseado con alguna vez en aprovecharse de Ganol, en traspasar el último límite con ella, por eso el disfraz de sirvienta, porque sabe que a Ganol le encanta, que ella tuvo la idea de ese traje, así que ahora con la ausencia de Sumbul para defenderla, con la ausencia de Kane quien era el que ponía los límites entre el contenido adulto y el contenido familiar del circo, y con la certeza de que los demás no van a intervenir por Jax, sabe que es la oportunidad perfecta de romper por completo a Ganol. Y termino este punto con una última cosa. En el episodio 6, cuando él y Pomni discuten, Jax le dice a Pomni que él no es un feto en un huevo. Esto es una expresión famosa en la comunidad LGBT y angloparlante para personas que son transgénero pero no lo aceptan o no lo saben, y uso esa expresión con Pomni para evitar que ella se metiera más con él y con su vida y se aproveche de él. Otro detalle de esa expresión se ve en cómo él es el único que no invita a nadie a pasar a su habitación, pues en el episodio 7 él deja la puerta entreabierta cuando Pomni lo busca, con tal de que nadie descubra su secreto, el secreto de su habitación que cuenta con aspectos infantiles y femeninos basados en la inseguridad de su subconsciente. Y Kiesti.
también llamado desorden de estrés postraumático, el cual es uno de los trastornos más evidentes en Jax. Este trastorno se puede medir en varios grados, pero Jax tiene el más grave. Algo que es obvio tras todos los maltratos físicos y psicológicos que sufrió a manos de sus padres, sobre todo de su madre, quien fue abiertamente abusiva con él, además de los posibles abusos que tuvo en el campamento militar. Algo importante que se debe mencionar es que hoy en día la gente no entiende que la forma de ser de una persona tiene un origen, en este caso un hogar inestable, una niñez rodeada de abusos, discusiones, estar expuesto a cosas que ningún niño debería, y sobre todo maltrato, va a forjar una psique con incapacidad de procesar emociones de forma normal, tener respuestas emocionales normales, que altera las funciones del sistema nervioso, dificultando capacidades como la comprensión o la empatía. También forma un descuidado moldeo de una persona que piensa que debe maltratar a otros para tener poder, o piensan que la humanidad es una jerarquía donde deben ponerse sobre otros para no sufrir. Esto no solo se remonta al daño psicológico, sino que un niño que se mantiene en un estado permanente de alerta, ansiedad o paranoia, reacciona de manera agresiva ante estímulos neutros, provoca problemas serios de memoria, aprendizaje e incapacidad de calmarse tras un ataque, dificulta la regulación de emociones, provoca mayor impulsividad, arranques de ira y frialdad. También provoca desconexión entre los sentimientos o pensamientos, cambios drásticos de humor o episodios de disociación, y por último el sistema colapsa por completo, causando trastornos psicológicos irreparables o incluso el suicidio. Ahora mira a Jax y dime si te suena familiar. Durante toda la serie Jax suele mostrar diferentes mecanismos de defensa en contra de lo que pasó en su infancia. Suele mostrar disociación seguida, meterse en sus propios pensamientos y no decir nada en periodos de tiempo, eso se ve cuando sus ojos no muestran dilatación y su boca está inexpresiva. Un ejemplo de esto es el episodio 2 en donde mientras Agatha y Pomni discuten sobre llevar a Gumigo al circo, Jax está jugando con el agua. Jax también utiliza la máscara del cinismo, al mostrarse como el personaje gracioso y sarcástico, siendo una estrategia de disociación activa para no sufrir más. Jax también padece lo que se le conoce como identificación del agresor, algo bastante común en las escuelas. Seguramente tú también tuviste ese compañero que molestaba a todo el mundo, pero en el fondo sabías que tenía problemas en su casa, o sufría de agresiones familiares, y molestar a todos era su manera de actuar gracias a eso. No es que exculpe a Jax, pero es entendible que al ser un joven que creció lleno de abusos, comience a proyectar ese mismo abuso hacia los más débiles como Egan o Lokinger, porque a sus ojos Jax veía en ellos la debilidad que él tanto odiaba, la que él se obligó a odiar y la que su madre castigaba sin piedad por mostrar vulnerabilidad, así como le crea sus propios traumas, pero esta vez ocupando el lugar del agresor, siendo en este caso su madre. Esto, como dije, es algo que ocurre mucho en las víctimas de abuso y agresión, suelen repetir patrones de manera inconsciente o pensando que lo que están haciendo está bien, aunque no lo esté, con tal de no verse débiles ante otros. Jax muestra frialdad instrumental, finge que no empatiza con nadie por el miedo a verse vulnerable, y a que lo lastimen de nuevo. Uno de sus mecanismos más peligrosos es uno que muchas víctimas de abuso o de una crianza abusiva desarrollan: la normalización de su abuso y violencia, y eso nos muestra qué tan rotas y condicionadas están. En el episodio 5, en la aventura de la cacería que justamente fue elegida por Jax, hay una escena donde este le dispara de gangrel y dice: justo como mi madre lo hacía. Algo bastante perturbador en caso de que en alguna ocasión su madre lo haya intimidado o lastimado con un arma, pero la forma en que a veces habla de sus traumas de forma irónica, casual y divertida, muestra que él se desensibilizó de sus traumas gracias a la normalización del abuso que sufrió. Jax también finge tener amnesia o evita hablar sobre su vida pasada con tal de no revelar lo que le haya pasado. La única persona con la que se abrió fue Ribit, algo de lo que se arrepintió y por eso lo negó, precisamente por el trauma y por el miedo de que Ribit también lo ridiculizara o usara lo que Jax le dijo en su contra. Filofobia. Derivado del trastorno de estrés postraumático complejo, esto viene de mucho más atrás. Desde su vida humana, Jax creció como muchos niños víctimas de maltrato infantil, creyendo que el amor solo se demuestra a base de violencia y control, por lo que ver lo que es el amor y cariño en realidad son interpretados como manipulación u otra forma más agresiva de lastimar, incluso más que el daño físico, siendo esta la razón por la que son incapaces de crear o mantener relaciones, o cuando las forman las autosabotean para protegerse a sí mismos del dolor. En el caso de Jax, este también tuvo que tomar ese mecanismo de defensa.
Jax no es alguien solitario, tiene carisma y es capaz de convivir con la gente con su característico cinismo y sus bromas pesadas. En pocas palabras, él sabe convivir y hacer amigos a su manera, pero cuando la otra persona intenta cruzar la línea hacia una conexión más profunda, activa las alarmas en Jax, interpretándolo como amenaza, así que él activa su mecanismo de defensa. Crueldad, defensa, burlas y la eventual traición, así logra que la otra persona se aleje, todo con tal de no sufrir en el momento en que esa persona se abstraiga, pero solo termina con esas personas abstrayéndose, como sucedió con Cosmo y Ribbit, algo que le causó un dolor y culpa bastante grandes, así como aumentar su filofobia. Por eso alejó a Pomni tantas veces hasta que no pudo alejarla más. Jax solo trataba de proteger a Pomni de la abstracción, pero al mismo tiempo lastimaba sus sentimientos, y aún así Pomni jamás se rindió con él. Trastorno de la despersonalización o desrealización. Como mencioné antes, Jax tiene tendencia a disociar, a mirar hacia la nada constantemente y durante toda la serie actuó como si todo fuera un juego, hasta que se dio cuenta de que todo era real. Jax también creía genuinamente que era un personaje animado, lo cual explica su discurso del episodio 6 en el que Jax dice que todos son arquetipos. Trastorno límite de la personalidad. Jax también padece de este trastorno, siendo algo que fue provocado gracias a la gran cantidad de maltrato a la que fue expuesto. Tiene dificultad para hacer relaciones profundas o, como dije antes, las sabotea. Tiene miedo del dolor que tendrá cuando otros se abstraigan, así que él decide desblindarse de los otros para no sufrir. También, como Jax nunca supo que era el afecto, porque jamás creció con algo que no fuera violencia, trata a los demás con la misma, maltratándolos y haciéndoles bromas pesadas. Porque genuinamente Jax piensa que es normal, cuando en realidad no lo es. Jax tampoco sabe procesar emociones como el dolor, la tristeza o la culpa. Eso explica la razón de su abstracción también. Su mente, al estar tan quebrada, no pudo procesar de manera normal el shock de saber que solo es una copia mental. Su mente se sintió como un tsunami de emociones que él no pudo controlar, por lo que la desesperación acabó con él. Es posible que en el momento en que Jax se haya abstraído fuera de cámara haya tenido algún ataque de pánico bastante fuerte que lo haya llevado a ese estado. Hubiera sido algo interesante de ver, pero lamentablemente jamás tuvimos la oportunidad de ver una abstracción. Y no, Jax no padece de psicopatía, y a continuación les diré por qué no lo es. Hay una línea bastante delgada entre la psicopatía y el trastorno límite de la personalidad. En este último, quien lo padece, sienten una empatía profunda, a veces dolorosa, experimentan niveles devastadores de culpa y auto-odio tras sus errores, lo que los lleva a sabotearse. Jax experimenta culpa constante tras las abstracciones de Cosmo y Ribbit, y de la muerte de su madre, atormentado pensando que él pudo hacer algo diferente y siendo un adicto a sobrepensar, siendo esta la razón por la que aleja a los demás constantemente y por la que evita pasar por las habitaciones de sus amigos. Si Jax fuera un psicópata, él sería incapaz de sentir culpa por lo sucedido con su madre. Cosmo y Ribbit se jactaría de aquellas acciones, algo que no hace. Jax también actúa desde su miedo a la soledad y al abandono, o sea, a que sus amigos se abstraigan. Ha demostrado tener emociones bastante volátiles en los episodios 5 y 6, teniendo ataques de ira y crueldad como explosiones reactivas, siendo defensas desesperadas para evitar que lo lastimen. Un ejemplo de eso es cuando es vestido de sirvienta y Jax tiene un ataque de ira. I don't wanna wear this! I have never seen you this upset about something. Jax! Bat! I'm gonna kill you when this is over. Shut up! Don't worry, I think you look good. I don't want to hear that! I want you dead! Demostrando que no puede manejar sus emociones, puede pasar de la tristeza, alegría o miedo a la rabia o viceversa en cuestión de minutos, llevándolo a tomar decisiones impulsivas que ya hemos visto a lo largo de la serie. Algo que pude notar también que conecta mucho con su disforia de género, y esto solo es para Jax, no pretendo generalizar, es algo que yo pienso desde el respeto. Esta relación entre la disforia de género y el trastorno límite de la personalidad es que Jax tiene una identidad fragmentada, siente un vacío existencial bastante doloroso por no saber quién es realmente, y eso explica mucho sus variantes mentales que vemos en el episodio 9 y los cambios de outfit rápidos que vimos en antes de que Jax se abstrajera.
Así que no, Jax no es un psicópata porque uno sería incapaz de sentir la culpa y el dolor emocional que este siente, no sufriría por crisis de identidad, ni se desestabilizaría por emociones fuertes y casi todos sus trastornos anteriores no existirían. Así que yo creo que ya entendieron y si no, me disculpo, no soy psiquiatra. Esto puede deberse al abuso que Jax, siendo Leroy, sufrió en su infancia. Es posible que su madre violara su privacidad al quitarle el control de su espacio, o tener copias de las llaves de su habitación para entrar y golpearlo o castigarlo, como es evidente en historiales de abuso familiar, así como es posible que en el campamento militar en el que estuvo siendo un régimen de disciplina y abusos en el que no existían las puertas cerradas y en el que los superiores tienen total acceso a la vida de los jóvenes. Y como ya he explicado muchas veces, el mecanismo de defensa más activo de Jax fue volverse el victimario, mientras él en el mundo real estaba a merced de su madre o sus superiores en la escuela militar. En el circo ahora Jax tiene las llaves de todos para tener el control de invadir la privacidad de todos para sentir poder. También se muestra en la serie que Jax es bastante sigiloso para conseguir estas llaves. En el episodio 2 incluso se muestra como Jax le robó la llave del reino de Dulce Saragata. Algo que también podría decirnos que en el tiempo que Leroy vivió en la calle pudo tener la necesidad de robar para sobrevivir. El odio de Jax a Abel Jax o Jax malvado o EA es explicado en que Cain creó a los Big Tops malvados o los clones malvados de los personajes en base a las inseguridades de los personajes originales, o esas partes de ellos que no quieren mostrar a los demás, por lo que creó a Jax en base al historial de su verdadera identidad, y Jax al estar afectado por todo lo que pasó en su vida real, todo el maltrato que sufrió y la filofobia de sus pérdidas, viendo a EA y Abel Jax siendo tan amable, tímido y noble, como seguramente él fue en la vida real, le activó sus mecanismos de defensa más hostiles, y eso explicaría por qué lo odiaba tanto al punto de que al acabar el partido, lo atacó y lo asesinó, comiéndoselo literalmente de una manera gráfica. En el episodio 3 cuando todos están jugando el juego de la respiración, podemos ver que nunca nos dicen qué sucede con Jax cuando este no respira, aunque Gushworks dijo que no ocurría nada, algunos fans teorizan que se convertía en una caricatura animada en 2D como en el piloto o cuando peleó con Pombi. Pero tengo la teoría de que esto también tiene que ver con su estrés postraumático, tal vez parte de su abuso familiar, sea que su madre haya tratado de matarlo, y eso podría explicar por qué Jax la empujó, tal vez la madre de Jax lo haya intentado matar más de una vez, o que en el campamento militar sus compañeros o superiores hayan intentado lo mismo, o que también en la escuela secundaria haya sido víctima de algún incidente relacionado con el ahogamiento o el estrangulamiento. Es posible que el día donde él atacó a su madre, Jax pudo interpretar su intento de abrazarlo como un intento de asesinato, y por eso él en defensa propia pudo haberla empujado. Así que es posible que la razón por la que Jax evita quedarse sin aire y a la vez en una de sus fantasías estrangula a Pomni como un supuesto juego, sea por el trauma del maltrato y de su posible intento de asesinato por parte de su madre en la vida real. Aunque recordemos que eso solo era una fantasía de parte de él, porque en la serie jamás se le ve cometiendo la acción de estrangular a nadie, especialmente a Pomni, y eso es solo un que hubiera pasado si la gata se hubiera abstraído. No tenemos mucho contexto de esto ya que lamentablemente nunca tuvimos un flashback de esto ya que fue incluso antes de la llegada de Pomni, pero es posible que Jax odie a Omsman por padecer de tripofobia, causada gracias a las veces que comió maíz rancio por culpa de su madre, así que ver que la composición de Omsman a base de círculos muy juntos le haya afectado de alguna manera que más que odio, le causará miedo. En el episodio 9, o en la película de The Last Act, podemos ver que Pomni recorre diferentes puertas en la mente de Jax, pero hay dos que no puede abrir. En la puerta que está en medio del pasillo de las demás, podemos ver que esta tiene tablones, clavos y la imagen de Pomni rayada o arrancada. Otra cosa que podemos ver es en el bar de los Jax. En este bar se ven 4 variantes de Jax. A 3 de estos Jax ya los habíamos visto en las fantasías donde la gata, su Bulligan Ball se abstraen, pero en ninguna de esas fantasías se ve al cuarto Jax, y con el cuarto Jax me refiero al que estaba tocando la canción de Isabel en el piano, y al único excluido de los demás Jax. Mi teoría es que este último Jax es la representación de que hubiera pasado si Pomni se hubiera abstraído, y por lo que se ve es un Jax más vulnerable y sin ganas de mostrar su faceta cómica y ruda.
Lo que nos indica que si Pomni se hubiera ido, Jax en un principio habría tratado de olvidarla, pero con el pasar de los días o de las horas él no habría podido soportar aquella pérdida, se hubiera empezado a comportar más disociativo y cuando intentaría mostrarse cómico es posible que en lugar de reírse hubiera empezado a llorar, así como también es muy posible que hubieran pasado dos cosas, una, que Jax se hubiera abstraído poco después de perder a Pomni, y dos, que Jax comenzará a dejar de tener miedo y se abriera con los demás, con tal de enmendar su error y evitar perder a sus demás amigos, solo que ahora protegiéndolos de la manera en que él realmente quería protegerlos. Ya que sin su máscara de crueldad o cinismo, ya no le quedaría nada más que el miedo genuino de perder a más gente y de ahí nacería su necesidad de cambiar. Esta no era la única puerta que había en la mente de Jax. Y no, la otra puerta bloqueada no pertenecía a Kinger, porque siendo sinceros a Jax nunca le importó, siempre pensó que Kinger ya estaba completamente loco como para ni siquiera preocuparse por él. Pero. Esta puerta también poseía una última variable, que no es más ni menos que la versión transfemenina de Jax que pudimos ver en el último dibujo que Gushworks nos mostró, siendo una versión femenina de Jax. La versión que Jax Soliroy decidió ocultar y enterrar gracias a todo el maltrato que sufrió, siendo la razón por la que esta variable estaba encerrada por cadenas, candados y tablones de madera. Además, ¿recuerdas qué es lo primero que dice la variable de Jax vestido de sirvienta a Pomni? Exacto, dice de manera infantil que no se permiten chicas, como si se tratara del club de juegos de un niño, cuando en realidad se refería a que no se permitían mujeres. Otra evidencia que nos indica que detrás de esa última puerta estaba esa versión transfemenina de Jax, es cuando aquella puerta hace ruido y todos los Jax le gritan que se calle, siendo una representación de los intentos desesperados por silenciar esa identidad que le causó tanto dolor a Jax, solo para que después el Jax vestido de sirvienta hiciera un chiste machista o basado, como diría la juventud, sobre que las mujeres deberían dejar de joder. Dato curioso que el fandom hispanoparlante pudo notar, y que yo confirme al ver esa escena en español latino, es que en la escena donde la puerta bloqueada hace ruido y todos los Jax le gritan que se calle, se escucha una voz femenina diciendo lo mismo. En un principio pensé que fue Pomni quien también trató de silenciar a ese Jax, pero cuando volví a ver la escena en su idioma original, el grito femenino no está, pudo haber sido un error de coordinación en el doblaje, pero si hacemos la teoría, es posible que ese grito haya sido una representación de la madre de Jax, seguramente de algún recuerdo donde ella pudo haberlo encerrado por horas o días. La verdad, con lo desgraciada que fue su madre, es imposible pensar en que no le hizo. Pero esto solo tiene el respaldo del doblaje en latino, ya que como dije antes, en el idioma original, esta voz no se oyó. Como he dicho antes en este video, en la mente de Jax se encuentran 4 variables del mismo, únicamente 4 en pantalla y una encerrada, y aunque la serie nos muestra que las 3 que estuvieron en las 3 puertas anteriores son solo fantasías de que hubiera pasado si diferentes personajes se abstraían, como expliqué antes, con la gata, Jax se hubiera vuelto aún más violento, al grado de incluso intentar asesinar o lastimar de maneras severas a los demás. Si Sumbul se hubiera abstraído, Jax se hubiera sentido más libre de actuar o dejar salir su lado femenino. Y por último, si Gumball se hubiera ido, Jax habría actuado de manera más bromista y se habría aferrado a su filosofía de ser un arquetipo, siendo esta la razón por la que se ve como el clásico personaje de Warner Bros., Bugs Bunny. Y por último, como dije antes, el Jax pianista que representa que hubiera pasado si Pomni se hubiera abstraído. O al menos eso nos muestra la serie, hasta ahora, donde una teoría se ha vuelto muy famosa en el fandom, y es que algunas variables de Jax representan a sus padres, algo que tiene bastante sentido. A veces el trauma puede crear una amnesia selectiva que provoca que olvides lo que más te traumatiza o la mayoría de aquellos recuerdos. En el caso de Jax, su mente pudo haber suprimido la mayoría de recuerdos de su infancia y con eso la forma física de sus padres, siendo esta la razón por la que en el recuerdo de Jax donde golpea a su madre, su silueta está en estática junto a su mano, y también la razón por la que esto explica por qué las variables de Jax representan a sus padres. Por ejemplo,
El Jax agresivo o que tiene los ojos dilatados, representa a la madre de Jax, a la crianza tan violenta de la que fue víctima y como dije antes, el intento de asesinato del que posiblemente fue víctima, y la agresividad que muestra ese Jax hacia Pomni, es solo un reflejo del mecanismo de defensa que Jax asumió convirtiéndose en victimario y más en el escenario del que llegó esta variable, la abstracción de la madre del grupo, o sea Agatha, uno de los pocos pilares emocionales que le quedaban a Jax. Digo que es posible que esta variable representa a la madre de Jax, es porque es el más agresivo incluso fuera de la fantasía, porque cuando el Jax pianista habla, este solo le pide que se calle y siga tocando el piano, lanzándole la botella, siendo esto la representación de algún recuerdo de la vida de Jax. Recordemos que él sabía tocar el piano y era algo que genuinamente disfrutaba, pero que lamentablemente tuvo que dejar por culpa de su madre y por eso asumo que el Jax agresivo de las pupilas dilatadas representa a la madre de Jax. En cuanto al Jax vestido de sirvienta, este representa al padre de Jax, el cual es retratado así, posiblemente siendo su forma de burlarse de la supuesta masculinidad que su padre le imponía, además de los comentarios machistas que suele soltar en la escena del bar, y por último, la frase que le dice al Jax pianista: si dices que sabes tocar el piano es porque no puedes hacerlo. Siendo una posible representación de los comentarios fríos que el padre de Jax decía y cómo desaprobaba por completo su comportamiento. Ahora el Jax Looney Tune o Bugs Bunny representa a la fachada que Jax tuvo que establecer para sobrevivir en el circo, siendo bromista y cínico, y a veces sádico, todo con tal de no volver a sufrir por abusos o maltratos. Y finalmente el Jax encadenado del piano representa a Leroy, el humano al que Jax renunció cuando se puso los lentes, aquel humano que Jax juró jamás volver a ser, a no volver a ser sensible, empático, miedoso y débil, cuando en realidad sabemos que él era todo lo contrario y solo luchaba por esconderlo, por el miedo de volver a ser maltratado, a que lo abandonen o a volver a perder más amigos. Pero más importante el Jax que él hubiera sido de haber perdido a Pomni. Siendo esta la razón por la que le entrega la llave antes de desvanecerse, si lo pensamos bien, Pomni fue la única a la que Jax dejó entrar a su mente por el cariño y apego especial que sentía por ella, algo que no mencioné en los trastornos, pero que le haré mención ahora, es que Jax, para quien no lo sepa, padece apego evitativo, derivado del estrés postraumático, así que eso explica por qué Jax únicamente aceptó a Pomni para entrar en su subconsciente, pues si hubiera sido algún otro personaje como Agatha, Sumbul, Kinger o Ganol, Jax seguro hubiera actuado de manera agresiva contra ellos, sin embargo Pomni era la única persona por la que Jax sentía algo genuino, y por eso él la dejó entrar y en consecuencia por eso la variable más vulnerable le dio la última llave. Pero aún así Jax tenía demasiado miedo de que también lo juzgara por lo que Pomni jamás pudo abrir las puertas selladas. Por miedo. Por cierto, antes de seguir me gustaría felicitar al equipo que estuvo detrás de la creación del póster de The Last Act, pues este nos muestra claramente aquellas 4 variables que veríamos en la película y posiblemente la caja con la imagen de la llave no representaba la salida del todo, sino la quinta variante de Jax encerrada. Durante el episodio 9, antes de la abstracción completa de Jax, podemos ver un rápido cambio de atuendos. Este cambio sucede tan rápido y en patrón, algo que muchos fans pasaron desapercibido, pero este cambio de atuendos que estás viendo en pantalla, son representaciones de etapas y emociones de la vida de Jax, que a continuación te mencionaré. Nos saltaremos la variable de la ropa normal, porque esa ya la explicamos, así que proseguiremos con las demás. Su primer outfit es Jax con ropa de recluso o convicto, o prisionero, que representa su más grande miedo durante el episodio 7, en donde este decidió presionar el botón rojo para evitar salir del circo y volver al mundo real. Temía que realmente hubiera matado a su madre y que la policía lo hubiera encontrado para arrestarlo por homicidio. No conozco mucho las leyes de Missouri, pero en varios estados de este país es legal el asesinato en defensa propia. Pero suponiendo que no lo es en Missouri, Jax pudo haber ido a una prisión real, y bueno, creo que ya saben que hubiera salido aún peor de lo que ya estaba, así que si Jax hubiera ido y luego salido de la cárcel, es posible que se hubiera convertido en el nuevo Henry Lee Lucas, un asesino serial americano quien en un inicio fue llevado a la cárcel tras defenderse de una madre que le brindó una infancia completamente desgraciada, y tras ser liberado, y víctima de todos los abusos del sistema penitenciario, decidió volcarle a la sociedad todo lo que ésta le hizo, cometiendo asesinatos junto a su amigo, Otis. ¿No les parece esta historia familiar?
Posiblemente eso hubiera pasado con Jax si iba a la cárcel y si sobrevivía ahí. La siguiente variable que muestra al Jax de sudadera verde con cabello largo, retrata al Leroy de 22 años, justo antes de entrar al circo. No hay mucho que resaltar en esta ya que muestra mucho parecido con su versión humana. La siguiente podría retratar a un Jax adolescente, este muestra cabello corto, una camisa morada, con un suéter de rayas negras, y la imagen que muestra su camisa es una llave, un simbolismo importante, por todo lo que he contado de las llaves y su disforia de género, es posible que él haya tenido ese aspecto para pasar desapercibido en la escuela secundaria, aunque igual muestra detalles como piercings o cadenas además de tener el cabello corto con fleco, es posible que el cabello corto sea por su madre, que lo haya obligado a cortárselo. Luego tenemos a la versión Mai de Jax, o con el traje de sirvienta, que representa tanto la humillación que sufrió en el episodio 5, así como el desesperado deseo de Jax por ser diferente a lo que es, por ser una chica. Luego tenemos la versión incógnita, que es la que tiene la gorra negra, esta versión tal vez pueda retratar, el día que Jax huyó de su casa, el día del accidente con su madre, y que haya tomado esa ropa para no ser reconocido. La penúltima representa a Jax en traje de baño o en ropa interior, aunque apunta más a su ropa de baño para el episodio 7, solo que nunca lo vimos con ella, porque él decidió ir a la playa con su atuendo normal y no como el resto de personajes que sí cambiaron de ropa. Esto se explica por su disforia, también o porque simplemente no le gusta mostrarse vulnerable ante otros y tal vez eso implique la ropa también, como estar en ropa interior o trajes de baño, sobre todo si son únicamente de una pieza. Y por último tenemos al Jax militar que representa el sinfín de abusos que Jax sufrió en la escuela militar, y como su estrés postraumático se volvió volátil gracias a esa experiencia, aunque también explica cómo Jax tiene tanta precisión para disparar armas como se ve en el episodio 6. Es increíble como hoy en día muchos países ya llegaron a la medida de ilegalizar esos campamentos o escuelas militares, o regularlas estrictamente y a pesar de eso, sigan habiendo padres estúpidos que piensen que mandar a sus hijos ahí es la mejor solución cuando uno no saben reconocer el fracaso que son como padres y dos, no aprendieron nada del estallido de la ola de suicidios y el auge de asesinos seriales que surgieron tras la guerra de Vietnam. Que en The Amazing Digital Circus ya se haya explicado que una abstracción no se puede deshacer o que Kane no tenga el conocimiento para hacerlo, recordemos que Kane es una IA y no es una del todo muy eficiente, así que no está en su control poder desabstraer a alguien, porque nunca lo intentó. Y hasta antes de Pomni, solo Kinger había intentado recuperar a su esposa. Pero si me preguntan si Jax puede desabstraerse, la respuesta es sí. Jax, a diferencia de otros abstraídos, tiene mayor posibilidad de recuperación, porque ahora se encuentra en un entorno controlado, siendo la carpa que hicieron para él, un entorno donde gracias a la oscuridad puede estar tranquilo, y no Jax no fue metido a la pecera como los demás abstraídos. Esto se ve en la imagen publicada por Glitch titulada Juntos hasta el final, donde se ve a Pomni compartiendo un picnic en la carpa donde lo tiene, mientras que Jax está dormido. Como se mostró en la imagen, Jax no es del todo agresivo, como Cosmo, incluso en la escena donde se abstrae, se muestra bastante tranquilo y dócil, o al menos con Pomni. No puedo decir con seguridad que Jax se recuperará en un corto plazo, porque no sabemos cuánto tiempo tarda un abstraído en mejorarse, pero creo que Jax se mejorará en el momento que desbloquee las últimas dos puertas, y si Pomni entra una última vez a su subconsciente. Es posible que Glitch nos brinde en algún futuro un cortometraje o especial donde nos muestre cómo Jax se recuperó, como suele hacer Glitch sacando especiales de series ya terminadas como hace poco como el especial de Murder Drones. Digo que es posible, porque en el anuncio de los pendants de Jax, este aparece anunciándolos y diciendo que no nos preocupemos por el final, lo que indica que Jax se ha recuperado. Algo que pudo haber pasado desde el episodio 9, de no ser porque Subul lo asesinó. Para esto deberemos retroceder al episodio 6, donde en el juego de las armas, después de que Subul acribilla a Jax y Pomni, deja unas granadas en el suelo, y esas granadas permanecieron ahí incluso hasta el episodio 9, es algo curioso que Kane las haya dejado ahí, lo que nos muestra lo bastante defectuoso que es como inteligencia artificial, y en el episodio 9 justo cuando Pomni le grita a Jax que se quede con ella, su forma abstracta se tropieza y activa las granadas del pasillo haciendo la abstracción explotar, por eso
eso cuando sale el destello blanco a pesar de que Pomni se aferra a Jax, se nos da a entender que este la empuja para salvarla antes de que todos la jalen con la cuerda hecha a base de las piezas de Sumbul, aunque si la granada no hubiera estado ahí, Pomni habría podido salvar a Jax y sacarlo de ahí mucho antes de que se salvara. Otro dato que nos muestra que Jax eventualmente se desabstrajo es en la mercancía de Digital Circus, en la sudadera de edición limitada llamada We Still Have Each Other nos muestra una ilustración que en un principio se pensó que era de Jax abstrayéndose con todos a su alrededor cuando en realidad es Jax recién desabstraído o recuperándose de la abstracción, lo cual explica por qué la única persona que lo sujeta es Pomni. No sabía qué escribir del todo cuando llegué aquí, pero después de ver The Amazing Digital Circus como 4 veces, de estudiar a Jax como personaje y ver varios análisis u opiniones sobre él en internet, por fin llegué a una conclusión. Jax no es el malo de la serie. No es una mala persona. No es un monstruo. Ni mucho menos tuvo la culpa de todas las desgracias que pasó. Jax fue una víctima, pero también la víctima sin saberlo se volvió el victimario. Y antes de que te lances a los comentarios a decir que lo estoy defendiendo de manera tóxica, siéntate y espera a que termine de hablar. Ahora imagina esto. Eres un niño, padeces un trastorno mental que ni siquiera tú entiendes y que evita que te sientas cómodo con lo que por naturaleza te tocó ser, y por lo tanto te comportas de una manera que no corresponde a los estereotipos que la sociedad te asignó, y tus padres lejos de protegerte, de aceptarte, de apoyarte o buscar ayuda u orientación para ti, comienzan a maltratarte. ¿Qué harás? Así es. Jax, como dije antes, no es un monstruo. Es solo un humano, y al parecer, uno bastante roto, y como humano tiene razones para actuar como lo hizo. Y no estoy diciendo que todo lo que hizo estuvo bien. En este video no voy a blanquear a Jax, solo vamos a justificar. Porque las acciones de Jax sí están justificadas, más no perdonadas. Jax pasó toda su vida digital alejando a la gente, siendo un matón, diciendo palabras crueles o gritándole a la gente que trataba de acercarse a él. Y ustedes pueden verlo como alguien cruel. Y en sus acciones, tal vez tengan razón, Jax hizo mal al alejar a Ribit, al rechazarla, al gritarle y tratarla como lo hizo. Jax hizo mal cuando trataba mal a Nagata, cuando rompía las máscaras de Ganol o le hacía bromas pesadas que dosaban el maltrato, cuando molestaba a Sumbul o cuando se burló de la locura que Cosmo empezaba a desarrollar por hallar una salida, y también en alejar a Pomni, quien a pesar de eso jamás se rindió con él. Si Jax hizo mal en todo eso, sin duda alguna. ¿Pero qué otra opción tenía? Cuando eres una persona que ha pasado por abusos psicológicos e incluso físicos, cuando incluso personas que se supone que deberían protegerte como tu familia te abusa a un punto que tu mente se fractura, se rompe o se quiebra, o que hayas estado en entornos hostiles, abusivos o llenos de tortura, es muy posible que solo respondas de 2 maneras, una con miedo o paranoia o 2 con violencia. La actitud hostil de Jax no era más que un mecanismo de defensa desesperado, bajo el peso de una figura materna que fue un monstruo. Jax fue condicionado sin fin hasta que su mente asoció la vulnerabilidad con el peligro. Y quiero que entiendan que antes el sistema de apoyo de salud mental estaba peor que ahora. Jax no pudo haber pedido ayuda en el pasado, más que por el costo económico, pudo ser por miedo de que su madre se enterara y le hiciera algo peor, o por el miedo de que un profesional lo tratara igual que su madre, y estando en el circo también le fue imposible pedirla, y cuando este se abrió con Ribit, se arrepintió porque pensó que Ribit se lo contaría a alguien más. Es muy poco probable que Jax alguna vez haya tenido amigos incluso antes del circo. Jax pudo ser muy solitario y por eso la confianza era completamente aterradora para él. Él odiaba a Nagata porque a pesar de que sus intenciones eran buenas, a pesar de que Nagata solo quería ayudar a todos de manera incondicional, Jax veía en ella una amenaza. Al ver a una persona demasiado buena y amable, él la asoció con una trampa, una amenaza, cuando en el fondo Nagata era lo que Jax más anhelaba en una madre. Por Pomni, él la necesitaba más de lo que pensó. Él realmente quería su ayuda, pero el miedo lo paralizó. La impotencia, la ansiedad por mostrarse vulnerable y por lo que Pomni hubiera pensado de él.
Solo se tenía a él mismo para ser vulnerable, e incluso cuando quería serlo, se callaba por miedo. A veces las familias tóxicas o las que creen que seguimos viviendo en el siglo XIX o principios del XX, creen que criar un niño a base de violencia y abusos lo volverá un hombre, cuando lo único que harás, será crear a una persona rota, una persona débil, una persona que ya ni siquiera se consideraría una. Y Jax, al ser criado con un modelo que incluso debería ser ilegal hoy en día, nunca aprendió a madurar, a comunicarse de manera correcta, o ser empático con otros, porque jamás le enseñaron a hacerlo. Jax nunca aprendió otra forma de tratar a otros, que no fuera la violencia, y no podía comprender, o su mente ya estaba demasiado dañada para comprender o querer cambiar, a pesar de que había personas a su alrededor dispuestas a ayudarlo. Jax es humano por el miedo genuino que pasó desde que tuvo conciencia, desde que salió del mundo real. Toda su etapa en el circo, únicamente fue movido por miedo, y realmente podemos culparlo por tener miedo, culparlo por todos los abusos, culparlo por ser quien fue. Todos hemos sido malas personas en algún momento de nuestras vidas, aunque no lo queramos admitir, y todos tenemos que actuar como Jax en algún momento, también, porque eso es la humanidad: individualismo, soledad, egoísmo, agresividad, crueldad. Todo eso describe a la humanidad. Y quien nunca en su vida haya actuado así, está mintiendo. Así que es algo hipócrita que el internet tache a Jax de ser una mala persona cuando todos en algún momento lo hemos hecho. Esta dolorosa realidad no es exclusiva de la animación de esta serie, porque a pesar de que Gus Works se tomó bastantes libertades al escribir Digital Circus, como un eco de No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison, en TED, donde el sufrimiento constante de una mente joven, los tormentos de una inteligencia artificial, como la paranoia, el miedo y un cerebro volátil, pueden deshumanizar a las personas. Digo que se tomó muchas libertades porque a pesar de que ambos acabaron de maneras similares, Ted elige matar a sus amigos en consecuencia de la paranoia, mientras que Jax decide aislarse y alejarse de todos, incluso cuando tiene un colapso en el episodio 9 y empuja a Kinger, decide irse antes de atacar a alguien. Si Jax fuera tan malo como dicen, él seguramente hubiera cometido las mismas acciones de Ted. Kinger se quedó solo tanto tiempo que se volvió loco. Agatha trató de cuidar a otros para compensar la terrible figura materna que tuvo. Gangol tenía una autoestima tan baja que le provocó una dependencia a los abusos de Jax. Sumbul, bueno, es Sumbul, y Ponni, a pesar de ser la que más miedo tuvo, se adaptó porque no le quedó de otra, pero Jax tuvo miedo, todas sus decisiones fueron por miedo y se abstrajo porque ese miedo, dolor y culpa, acabaron con él. Esto no fue escrito porque sí, esto fue una advertencia. Una advertencia de lo que pasa con esas personas que están tan jodidas de la cabeza, por un trauma, depresión, ansiedad, estrés crónico, o algún otro trastorno mental. Les pasa cuando no pueden pedir ayuda o no quieren, cuando las consecuencias de ni siquiera hablarlo con alguien de mucha confianza, acaba con esas personas. Esto podemos verlo claramente en lo que diré. La abstracción de Jax es metafóricamente un suicidio, estuvo escrita para representarlo. Solo piénsalo. Las personas que tienen intención de terminar con sus vidas tienden a aislarse, irse a algún lugar solitario, encerrarse, hacerlo desde la intimidad. Obviamente puede variar, pero eso es lo más común. La serie nos muestra que Jax desapareció en un periodo de tiempo y se quedó solo, se quedó completamente solo, posiblemente en su habitación, y por eso oímos a Ponni decir me arrepiento de dejarlo solo. Otra pista que tenemos sobre esto es cuando Sumbul dice por supuesto que lo hizo. Por supuesto que esperó hasta que no pudiéramos hacer nada al respecto. Siendo una frase que seguramente usaría un familiar o amigo de una persona que cometió esta acción, en estado de impotencia por no ver las señales, y finalmente en la escena donde Jax llora y dice no me quiero ir, refleja el arrepentimiento de último minuto que suelen tener las personas que cometen esta decisión, al darse cuenta de que solo querían acabar el sufrimiento y no con su existencia, tratan de pedir ayuda pero ya es tarde. Eso explica por qué Jax llora y se aferra a Ponni, además de verlo hiperventilar. Esta escena sin duda logró reflejar las actitudes de ese tipo de personas a la perfección, muy realista mejor dicho. Tal como lo es Jax, no es perfecto, no es puro, ni es bondadoso, solo es humano y real, así que espero que después de ver este video pienses mucho que escribir en los comentarios. Sobre todo en lo que se sentiría vivir lo que vivió Jax. En este canal cuando se tratan estos temas, lo he dicho ya y lo voy a decir cuantas veces sean necesarias. La salud mental, no es un tabú, ni un mito, y debe ser atendida con la misma importancia con la que se atiende la salud física.
Bueno amigos, eso es todo lo que necesitan saber de Jax por ahora, muchas gracias por haber visto este video, la segunda parte estará próximamente en el canal, enfocada al fenómeno psicológico de la identificación proyectiva hacia Jax. Como pueden ver el video fue muy extenso, no fue fácil armar todo este rompecabezas, con una historia de muchas teorías y cosas complejas, no fue fácil organizar todo, pero si faltó algo que no puse o no mencioné, puedes comentarlo, para que nadie se pierda de ningún detalle, tal vez nos veamos de nuevo en una cronología sobre todo Digital Circus. Gracias, hasta luego. Just now, we have nothing. I don't know what's gonna happen.